Hola, 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 impacientes de este día miércoles que está terminando julio y hace frío. Hoy vamos a hablar de dos temas, pero vamos a empezar por el primero y enseguida te voy a contar el otro, después de la segunda tanda. Vamos a hablar de la sangre, de lo que alcanza y de lo que no, porque a veces la sangre no alcanza. Por ejemplo, hay madres que no ven a sus hijos hace años, o padres, hermanos que no se hablan, padres que se fueron, hijas que cortaron todo. Y sin embargo, en algún momento, algo se mueve. Una llamada, una foto vieja, un mensaje, el deseo de volver a empezar. Hoy en Impacientes hablamos de revinculación familiar. Sí, escuchaste bien, así que quédate ahí y escucha este programa entero porque vamos a darte mucha data y muchas sensaciones para que empieces a encauzar. ¿Qué pasa cuando queremos recuperar un vínculo que se rompió? ¿Cuáles son los límites sanos al volver a acercarse? ¿Y qué hacemos si el otro no quiere? Uno puede tener derecho a no querer y el otro tiene derecho a sí querer. ¿Qué se hace? Porque volver no siempre es retroceder. Y de hecho se trata siempre de avanzar un poquito más. A veces volver es sanar, a veces no, ¿en qué casos? O a veces volver simplemente es cerrar. Esto es Impacientes, terapia de grupo en la ciudad. Soy Vero Jorge y empezamos. Pensás de otra manera, elegís en libertad. Sabés lo que sucede. Hola, 30 de julio del 2025. ¿Cómo se pasó el año volando? Se está pasando y nos vamos haciendo jóvenes. ¿Cómo está mi columnista y colega ¿Por Florencia qué, Chófalo? colega? ¿Por qué? Mi sista, mi sista. Bien, 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 ¿Y bien. cómo le va a mi medio brother acá, al doctor Mario le puse, Sergio Breiman? Muy bien. Me ha hecho sufrir, Sergio, hoy me hizo sufrir. Sergio, vamos con este Es tema, un con hombre que este. se hace pedir. Es un hombre muy solicitado, que está muy ocupado. Y uno cree, viste, que te va a dar como una. No, no, ahí tuve que esperar. Primero atendió a todos sus clientes, como corresponde. No Y hay me. manera de que los hombres no te hagan sufrir. ¿Viste? Ese es un tema que quiero hablar con mi psicólogo y mi abogado preferido. ¿Cómo hacer para que los hombres nos dejen de hacer sufrir? Es como que todos los caminos conducen a Roma. No ¿Qué? se puede. El abogado, el plomero, el todo, todo. El ex, el futuro. Uno ya está sufriendo por el futuro amor que va a tener, que también te va a hacer sufrir. O no, por eso tenés que escuchar Impacientes y hacer terapia de grupo en la ciudad. Porque estamos preguionando un programa que se trata de eso. Y el título es No voy a sufrir más por un hombre. Pero no tipo librito de autoayuda y me lo escribo en el espejo con labial rojo. Sino como un laburo adentro de determinación Durísimo. durísimo y efectivísimo. Por eso hay que laburar con terapeutas, como hacemos en Impacientes. Pero podría ser no voy a sufrir con otro, porque no necesariamente tiene que ser con un hombre o con una mujer. Uno sufre en los vínculos, que pueden ser muy productivos o no. ¿El Tal vínculo o el cual. sufrimiento? El vínculo Las y dos el cosas. sufrimiento. Claro. Un sufrimiento productivo. A ver, me cuentan un Ay, ejemplito dejar una cada persona uno. que te hace daño es un sufrimiento contraproductivo. O sea, sufro en el momento, pero después voy a tener a mediano y largo plazo Totalmente. todos los beneficios de dejar a esa persona que me hace daño. Está Tal bien, cual. me encantó. Ay, Pero a veces qué vos gente cuando lúcida que me cuando rodea. vos Por estás, eso le va tan bien Impaciente, porque somos un equipazo. Vos a veces cuando estás produciendo el programa, ¿no decís a veces, quién me mandó a mí si podría estar, no sé, tomándome un cafecito acá a la vuelta? Que sé, bueno, ese es sufrimiento productivo. No, no me pasa eso, rechúpame. No, es que me encanta lo que hago y yo lo hago igual. O Sí, sea, sí, escribo, obvio. estudio, investigo. Entonces, bueno, este es el momento de mostrarle a la gente todo lo que hemos preparado. Pero sí, es verdad, es verdad. ¿Quién me mandó? Estás por salir al escenario, decís, ahí me pasa a veces, me agarra a los 2 minutos taquicardia. O sea, siento que voy a golpear a alguien con los latidos del corazón de lo fuerte y vos decís, ¿quién me mandó a hacer esto? Si yo quiero estar en mi casa calentita, tapada con la sana, viendo una Wally por octava vez con mis bebés, con Y mis siempre hijitos. como si fuera la primera vez te pasa, o sea, Sí, sí, siempre, pasa. Pero no hay eso es lo forma. hermoso también, Sí. de cuando algo te apasiona. ¿A vos qué te apasiona, Sergio, antes de entrar en este tema?
Un montón de cosas. Me apasiona mi trabajo, me apasiona la música, me apasionan mis hijos. ¿Tocás algún instrumento? ¿Entendés de No, música? entiendo un poco, La pero disfruta. soy oyente. La Ok. La disfruto. Ok. ¿Y a vos qué A te mí- apasiona además de la A psicología? mí me apasiona la ciencia en general. O sea, estaba viendo Chupa ahora. media de la ciencia. No, Otra cosa. soy re chupa. No, estaba viendo que están haciendo un streaming desde el fondo del mar, en Mar del Plata, Sí. a 2000 metros en el fondo del mar. ¿Sí? Hay 20 científicos argentinos subidos a un barco. Están transmitiendo hace 3 días desde el canal de YouTube y las cosas que encuentran las van describiendo los diferentes especialistas. Están descubriendo cosas que no se han Increíble. Se me Y pone la piel de son- gallina, mira, eso me apasiona. ¿Cómo visto. mira. Y son ¿Cómo qué cosa? científicos argentinos Eso. y del CONICET. Eso, tal cual. Es increíble. Bien ahí. Nada, y explicaba el jefe de la expedición que no se puede preservar ni cuidar lo que no se conoce y que el fondo del mar argentino es sumamente rico en recursos. Como en la y salud, no se puede y en- preservar ni cuidar lo que no se conoce, como con las leyes, los límites y la Tal salud. cual. Entonces están estudiando la biodiversidad, el suelo, todo esto para saber realmente con lo que cuenta Argentina, ¿sí? Y poder ver, bueno, de qué manera se puede aprovechar y de qué manera se puede cuidar, por supuesto. Increíble. Se me bueno. pone la piel de gallina. ¿Le hacemos una nota a los que están a los científicos argentinos que están abajo del agua? ¿Querés producirla? Te tiro tu primer tarea de producción, Chófalo. Los dos, ustedes se lo llevan re bien. Sí, Se sí, van sí. acá charlando y viendo información. Bueno, me encanta el datito que me trajiste, está muy bueno. Sí, Y esto que dice Sergio, científicos argentinos y del CONICET, que es un dato a resaltar y a decirlo con mucho orgullo. Bueno, nos metemos en el temita de hoy porque le vamos a contar a la gente que este mes de agosto, hoy te vamos a hacer la introducción de la revinculación familiar, vamos a darte datos muy importantes, vamos a explicarte desde lo psicológico y lo legal muchas cosas, quédate la hora entera con Impacientes y vamos a desarrollarlo durante todo agosto, los miércoles con Sergio Braiman y Florencia Chófalo, porque es un tema muy amplio, podés escribirnos o mandarnos tu audio al 2616-736000 y contarnos el caso particular que querés que te ayudemos a desentrañar sobre revinculación familiar. Bien, ¿qué sería? ¿Qué significa esto? Primero, te tiro, Sergio te cuenta, pero yo te tiro. En Argentina, dato del INDEC, ¿no? INDEC 2022. Cerca del 40% de niños, niñas y adolescentes que viven con un solo progenitor no tiene ningún tipo de contacto con el otro progenitor. ¿Sí? El 40% de todos los niños que viven con uno solo, claro, no sí. tienen contacto con el otro. Es ¿sí? muchísimo. Sí. Es muchísimo. Y es un problema muy, pero muy serio. Y yo te diría que es la situación en la que más hace agua la justicia de familia. Más impotente está con los temas de la revinculación. No es revinculación familiar, sino revinculación parental entre los progenitores y los niños y los hijos. Es diferente la revinculación Claro, parental que... La revinculación familiar, eso puede ser tema de psicólogos, de establecer un buen vínculo familiar cuando hay problemas. La revinculación parental se da cuando, por alguna circunstancia, estando separados los progenitores, madre, padre, madre, madre, padre, padre, están desvinculados y con conflictos. O cuando uno de ellos tiene algún problema, alguna dificultad para vincularse con los hijos como corresponde y son separados de esa relación. Cuando quieren volver a revincularse, es un proceso, porque no es un proceso donde no es una cuestión más legal, sino psicológica. Tienen que ir acomodándose los niños a ese vínculo de otra manera, de una manera saludable. Y tiene que ser paulatino. Sergio, ¿esto tiene que ver con que antes hubo una prohibición legal de acercamiento de uno de los progenitores a los hijos para que haya revinculación parental? ¿Cómo comienza A ver, el problema para ver después cómo abordamos la solución? sí, en general sucede eso. O sea, hay dos situaciones que son las que vos mencionaste, o que mencionó ahí de los índices de desvinculación. Hay progenitores, madres, padres, que en el proceso de separación
se desvinculan totalmente de su pareja y de los hijos. Se borran, desaparecen. Eso está fuera de lo legal. Lo que sucede en general con la revinculación es cuando han habido situaciones o de violencia o de malos comportamientos donde interviene el juzgado ordenando una prohibición de acercamiento para proteger a esos niños que son las personas más vulnerables y son los objetos de protección por primacía en la justicia de familia. Una vez que ha sucedido eso, si es por algún mal comportamiento, por problemas de violencia o por incapacidades o falta de formación en la capacidad para desarrollarse como padre o como madre, para cumplir los roles correspondientes, se genera a pedido en general es a pedido del que está excluido, pero también se podría generar a partir del otro progenitor en interés de su hijo, para que se revinculen, para que vuelvan a establecer una relación de una manera sana. Para eso hay distintas modalidades, hay distintos organismos que pueden hacerlo, pueden ser privados, pueden ser públicos, donde se intenta establecer una buena relación, acreditando, por supuesto, si han habido cuestiones de violencia o cuestiones de comportamientos inadecuados, que eso haya sido trabajado por la persona que ha sido excluida y que esté ya en condiciones de restablecerse ese vínculo. Claro, acá vos dijiste recién en la introducción, Vero, que nada, ahí cada caso es sumamente particular porque las dinámicas familiares son diferentes, ¿no? Pero Como generalmente diferentes somos las personas y la manera en que nos relacionamos, claro. generalmente un proceso de revinculación en el marco judicial se va a dar en un contexto de separaciones conflictivas, ¿sí? Donde hay una restricción o alguna denuncia por violencia intrafamiliar, violencia de género, alguna institucionalización, por ejemplo, si alguno de los progenitores estuvo privado de su libertad, ¿sí? Ahí también cabe la revinculación. También en el caso de consumos problemáticos, ¿no? Alguno de los progenitores ha tenido alguna problemática con alguna sustancia y esto ha hecho que, por ejemplo, tenga alguna problemática de salud mental y también ha implicado una institucionalización en una institución de salud mental, ¿sí? Hay un montón, pero también sucede a veces de que un padre o una madre se va en un momento determinado, se ausenta en un momento determinado en la vida de su hijo o hija y después de años, sí, vuelve y dice, quiero vincularme, y no es algo muy fácil en la psiquis de una persona que no tuvo esa figura materna o paterna de decir, bueno, hola, mira, acá está tu papá, acá está tu mamá, bueno, vamos a tomar un helado, ¿no? Es como decía Sergio, un proceso sumamente paulatino en donde sí o sí tiene que establecerse un proceso sumamente cuidado porque sobre todo acá estamos hablando de personas en desarrollo, ¿sí? Niños y niñas que están conformando su estructura, su psiquis, sus conductas y en donde, como hemos hablado en otras ocasiones, está en juego su identidad y su autoestima, ¿no? Nunca las situaciones de ausencia de un progenitor no se viven como un abandono, ¿no? O sea, se viven Siempre como se un viven abandono como un abandono. y es inevitable que se ponga en juego el yo, es decir, que fue por mi culpa que hice mal yo, ¿no? Como, aunque sea hijo bebé, ¿sí? O sea, no me quiere, Porque no me soy lo abandonó, suficientemente aunque querible, yo tenía 2 años, pero me abandonó. tal Y cual. se producen cosas terroríficas que son los juegos de lealtades, donde ponen a los hijos en el conflicto de los adultos y los obligan de una manera sutil a tomar partido por uno o por otro, lo cual es romperles la cabeza a los chicos. Creo que el daño es muy grande y que deja secuelas muy grandes. Definitivamente, Sí. uno ve, y vos lo debes haber visto, Sergio, he tenido el honor de atravesar y acompañar procesos de revinculación en donde se nota cuando ojo, se juegan un montón de cosas en la mamá o el papá que se quedó, que crió, como que después nada, ahora aparece la otra persona y de repente yo tengo que
acompañar un proceso que, por supuesto, me parece como una respuesta natural. Voy a tener un rechazo hacia eso, pero he visto por ahí entorpecer ese proceso, ¿no? Como poniéndole algunas piedritas en el camino a ese proceso. Y como decíamos la otra vez, al fin y al cabo, el perjudicado es el niño o niña, Tal ¿no? cual. Hay una Sí. cosa muy importante que acabas de decir, Sergio, que es estos juegos de lealtades que a veces un padre, un progenitor o el otro ejerce sobre el hijo, que es como ponerlo al hijo muy sutilmente y subrepticiamente del lado de uno o del otro y que le rompes su cabecita y su psiquis para siempre. Antes eso se llamaba alienación parental, ¿verdad? ¿O Eh, ahora se llama diferente? ¿O qué tiene que ver con no eso? se llama alienación parental. Pero en algún No, momento no existe el ¿no? síndrome de alienación parental. ¿Y por qué tantos abogados le han llamado así tanto tiempo? Hubo toda una moda y se utilizó mucho. A ver, existen conductas obstructivas, existen intencionalidades, pero no hay un síndrome, no hay una forma estructurada para establecerlo y para determinar que eso está sucediendo. Eso, bueno, ha sido debatido científicamente, vos lo Sí, conocés. o sea, Bueno, es un término que se le Sí. ha asumido y se le ha puesto a la psicología, y los psicólogos que hacemos Bueno, ciencia entonces no... se llama de otra manera, pero el contenido, que es lo No, que no, es describíamos. como... Puede haber una conducta obstructiva, puede haber intencionalidad en cómo uno se dirige a su hijo en relación con el otro progenitor, pero nada más que Hay eso. padres o madres que han convencido a sus hijos de que fueron abusados sexualmente por uno de los Sí, progenitores o por Vero, un abuelo o sí. un abuelo cuando eran chiquitos y después se ha demostrado que no. Sí, pero lo que te quiere decir, Sergio, es que no hay una Sí, forma no es un estructurada síndrome, de sí, que sí. esto ocurra, ni que lo podemos tipificar como un síndrome, No, ¿sí? bueno, pero ¿cómo se llama para la psicología o para la ley? ¿Un delito? ¿Cómo se...? No, Bueno, desde vamos el a ir punto... al corte, piénsenlo bien, porque acá me tienen que tirar la data correcta y volvemos en un ratito. No te vayas, que estamos con Impacientes, con un programa. Pensás de otra manera, elegís en libertad. Sabes lo que sucede, escuchás, sentís, estás. MDZ Radio es tu sitio estudial. MDZ Radio 105.5. MDZ Radio. Lo mejor está por venir. Seguimos con Impacientes y te cuento que Farmacia Chester me dio este producto de VG que se llama Collagen Specialist 16, que es un serum que te deja la piel suavecita, finita, sin arrugas, listo para que tus amigas te digan, loca, estás más joven que nunca, o tu marido, tu novio te digan, quiero besar esa piel hermosa que tenés en la cara. Yo me lo coloco así, tiqui, 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 te lo puedes poner cuando no tenés maquillaje, o como yo, que después de ponerme una base, me hago así y me hidrata. Yo compro todas mis cosas en Chester de Palmares. Puedes ir a Chester del shopping, tenés 10 sucursales. Flor va a Chester de Godoy Cruz. Y también puedes hacer tu compra online a los teléfonos de Chester que te llevan las cosas a la puerta de tu domicilio. Van con el postnet, tenés todos los descuentos de los bancos y todos los descuentos que tiene Chester los podés chusmear en la web chester.com.ar.
Bueno, seguimos con impacientes con este tema Kenchi que estamos tratando de la revinculación parental y hay un montón de ejemplos que habrás escuchado, que te habrá pasado, que habrás temido, si estuviste ahí, si te separaste o aún le pasó a un amigo o a tu hermano o a tu hermana. Comunicate con nosotros al 2616-736000, puedes preguntarnos todo lo que quieras saber, tanto a nuestra psicóloga como a nuestro abogado. Y vamos a explicarte un caso particular de revinculación parental. Me dan ganas de empezar por uno bien picante, que es como cuando uno de los progenitores le puso una restricción de acercamiento a través de la ley al otro progenitor hacia los hijos, para que ese progenitor que le estaba haciendo daño, o porque era violento, o porque tenía un problema de salud mental, los ejemplos que dio recién Flor, o consumo de sustancias, bueno, más allá del ejemplo, ¿cómo se hace si ese progenitor que fue denunciado y que la ley le puso la restricción, pudo recomponerse, pudo hacer un tratamiento y está listo para una pericia, supongo psicológica ante la ley, y quiere revincularse? No debe ser tan fácil porque el otro progenitor debe tener miedo. Y esos chicos, ¿qué se les dice? ¿Cómo se les explica? A ver, primero aclaremos una cosa. Cuando hay una prohibición de acercamiento entre los progenitores, el vínculo con los hijos no está obstruido. Hay que tomar ciertas medidas, alguien que vaya a buscarlos para que no estén en contacto, pero eso no afecta el vínculo entre los progenitores y los hijos. Bien. Cuando hay situaciones que sí afectan a los hijos, se ordena una prohibición de acercamiento. Y el progenitor que ha sido excluido de ese vínculo tiene que demostrar que ha realizado un tratamiento, un informe de quien haya realizado el tratamiento, que ya está en condiciones, que ya puede ejercer correctamente su rol. Bien. A partir de ese momento empieza el proceso de revinculación, que se puede hacer en forma particular o a través de organismos del Poder Judicial, del Juzgado de Familia, que están preparados para eso. ¿Cómo sería ese proceso, más allá de que sea a través del organismo público? Básicamente, Flor lo puede explicar mejor, pero básicamente es establecer reuniones con ambos progenitores y después con el progenitor excluido, para después tener reuniones con el niño y empezar a tener pequeñas reuniones entre ambos e ir avanzando en ese proceso hasta que adquiera autonomía ese vínculo y ya no necesiten un intermediador, que en realidad no es un intermediador, sino mucho más, es un psicólogo o un trabajador asistente social, que permita que ese vínculo sea fluido y sea sano. Si los padres están con prohibición de acercamiento entre ellos, no es con los niños, no pueden estar, o en ese caso particular están autorizados por todo el aparato legal y pueden estar con el menor para esa revinculación. Sí, a ver, cuando hay una exclusión o una prohibición de acercamiento entre los progenitores, últimamente se está flexibilizando un poco y hay determinadas circunstancias donde pueden estar juntos, por ejemplo, en un juzgado, claro, o con un mediador, o incluso también en la escuela, en los actos de la escuela, siempre y cuando no estén juntos. Pueden estar uno en una punta y otro en otra, bien, pero siempre que haya una autorización judicial para realizar eso. Si se arma lío, si uno, el que estaba excluido, la prohibición es bilateral, o sea, ambos no se pueden acercar. Si uno se acerca, ha incumplido con esa orden y ya se vuelve a endurecer esa orden, pero lo que se tiende es que sea lo más flexible y favorecer todo lo que sea posible de vínculos de los padres con sus hijos. bien, y está bueno esto que decís de que la prohibición de acercamiento cuando es entre los padres, Sí. no estamos hablando de los niños, es siempre bilateral. Sea quien le pidió la prohibición, siempre es bilateral, o sea, ninguno de los dos puede acercarse al otro. No es que yo te la pongo Ni a vos, pueden vos podés acercarse, a mí, ni yo pueden nunca. comunicarse por vía de las redes sociales, ni por mensaje, de ninguna forma. Ni WhatsApp, ni nada que sea personal. Nada, salvo que los autoricen, porque también Bien. cuando se ordenan esas prohibiciones se pueden establecer audiencias para establecer modos de comunicación respecto de los hijos. Entonces se establece, por ejemplo, por WhatsApp exclusivamente y por escrito, cosa que te quede claro que si incumplió, si agravió o insultó o trató mal a la otra persona, quede una constancia y se vuelve para atrás. Bien,
Vamos a armar un programa de esto de cuando es entre padres, las prohibiciones de acercamiento y en cuáles son los casos para que las mujeres y hombres que tienen esa protección se enteren cuáles son los casos en que ya no hay otro paso previo, sino que si incumple eso tenés que ir a denunciarlo a la policía y creo, vos me explicaste una vez que es obligación de la persona. Sí. O sea, bien. Y otra cosa que quiero hablar antes de que Florcita se adentre en lo psicológico es, y vos corregime, si no, qué jodido ser pobre, porque si yo hago una revinculación y tengo los medios para pagarle a los profesionales, a un abogado, el abogado de la otra parte, a los mejores psicólogos, la contrato a Flor, le digo, quiero que me acompañes a mi niño con todo esto y que hay otro psicólogo para el papá, la mamá, no te voy a decir que es más fácil, que duele menos, pero hay todo un acompañamiento y hay toda una seguridad emocional y en el paso a paso que es te contiene un montón. Ahora, no tengo un mango, soy pobre, mi casa es súper precaria, vivo con mis hijos, no puedo pagar la factura de la luz, no llego al súper, a veces no puedo mandar a mis hijos al cole cuando llueve porque no tengo y encima tengo que revincular al papá o a la mamá con ese niño, que jodido ser pobre, por supuesto, y más en un país subdesarrollado, pero creo que tenemos alguna buena noticia con respecto a los organismos públicos. Sí, ¿Qué sí. hacemos? Las personas que no tienen recursos y nos están escuchando, Los juzgados ¿qué de pueden familia hacer? tienen organismo especializado en la revinculación. Por supuesto que están sobresaturados y los encuentros van a ser más espaciados de lo que vos podrías hacer si lo haces en forma privada, pero sí existen y son profesionales muy bien preparados y que ponen mucho de ellos para que funcione. Quiero hablar muy bien a favor de estos profesionales que decís, Sergio. Tuve la oportunidad de entrevistarlos hace un año y me sorprendió el equipo preparadísimo de psicólogas, asistentes sociales, personas que te reciben cuando llegás, abogados, distintos profesionales que laburan en la parte pública, donde vos podés ir, donde no te sale nada, donde es gratuito, donde podés ir a contar cuál es tu caso, ver si eso tipifica o no como violencia de género o no, o como violencia hacia tus hijos no, o como algo peligroso que ponga en vida tu seguridad psicológica o física o no, y es un equipo extraordinario, está muy Sí. bueno lo que decís. Lo que sí cada vez se pone más difícil es el deterioro que está teniendo la salud pública en general y en los centros de salud departamentales o municipales casi no están pudiendo trabajar porque están sin presupuesto y eso también repercute en la salud de la gente que está más necesitada. Le vamos a mandar este programa a Milei para que ponga una cuotita más en el presupuesto de salud Sería pública y buenísimo. salud mental. Le vamos a A mandar con Milei todo y un nuestro poquito amor más a nivel a provincia Milei también. y a nivel provincia también para que escuchen Impacientes y pongan una cuotita más de amor y dinero en ese presupuesto. Sí, Pero- Flor, que se me sale de la página por hablar, esta Flor. Es que tengo mucho contacto con el ACE, que es el organismo que interviene específicamente, se llama ETI. ACE. Ah, No, ACE. no, el ETI es por otro tema, el ACE es el equipo de intervención social, ¿sí? Así se llama. Equipo de intervención social, Sí, perfecto. sí o sí tiene que intervenir, hay uno por cada municipio, ¿sí? Sí o sí, proceso de revinculación privada o pública, tiene que intervenir el ACE. En el caso de que sea, obviamente, está conformado por psicólogos y trabajadores sociales, o trabajadores sociales, ellos tienen que intervenir en este proceso paulatino. Siempre recomiendan que el proceso, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, sea acompañado por su psicólogo de tratamiento particular. Es decir, por ejemplo, a ver, yo soy psicóloga de Juanita, ¿no? Juanita que no ve a su papá hace años. Y el padre solicita un proceso de revinculación. Sí o sí tiene que intervenir el ETI, por más que, perdón, el ACE, por más que estén en una buena posición económica, el ACE sí empieza a trabajar en conjunto con los equipos de salud mental que estén tratando a los involucrados y de preferencia es el psicólogo de la niña o el niño quien va a acompañar este proceso en los encuentros paulatinos que, como bien describió Sergio, van teniendo diferentes jerarquías y rangos, ¿no? Primero se trata de encuentros muy pequeños, o sea, Vero, te estoy hablando de encuentros de hasta 5 minutos, Ah, es ¿sí? súper cortito, es En como donde un sí, besito, claro, y vos imagínate que a veces hay niños y niñas que son muy chiquitos, o sea, estaban hablando de 3 años, 4 años, entonces la psicóloga o el psicólogo se recomienda que esté ahí acompañando, ¿no? Luego va aumentando la graduación en tiempo y el contexto en primera instancia
siempre va a ser la sede de LEIS, generalmente, ¿sí? Que como te dije, hay sedes municipales, por ejemplo, en Godoy Cruz, etcétera, ¿sí? Y luego, una vez que ya hay un tiempo prudencial de encuentro, que al principio es muy espaciado, por ejemplo, primero, nada, lo ve una vez a la semana, después, bueno, veamos 2 veces a la semana, después vemos un poquito más de tiempo, y ya luego se prueban otros contextos. Pero En algunos contextos, casos hemos empezado con cartas. bueno, excelente, exactamente. Es como muy particular, pero hay que ir viendo la menor graduación, dependiendo del caso, como dice Sergio, y después se puede pasar a un entorno más ecológico, es decir, más natural, pero tiene que seguir siendo seguro. No es que el niño o la niña va a ir a la casa del progenitor después de pasar esta situación, sino que se prevén espacios como una plaza, ¿sí? Un parque, y luego recién ahí se puede pasar a la casa del progenitor o la progenitora, ¿sí? Que está haciendo el proceso de revinculación. Pero el EIS siempre recomienda el acompañamiento de los profesionales de salud mental que ya vienen tratando al niño o la ¿Los niña. profesionales qué? De salud mental, que salud ya mental. vienen tratando al niño o la niña, porque es como doble trabajo para el niño o la niña. O sea, voy a volver a revincularme con mi papá, pero también lo tengo que hacer con personas que son muy amables y muy preparados, pero no los conozco, ¿no? Entonces, por eso se recomienda esto también. Como que es una condición sine qua non, necesaria, tanto el tratamiento del progenitor que fue excluido para aprender, para modificar la conducta que tenía, y el niño. O sea que es todo un sistema de salud. Sí, que tiene que ser muy cuidado, porque como te dije, estamos apuntando a una psiquis en desarrollo. Y este papá o mamá que tiene intenciones de revincular, es súper importante que se pueda constatar que ha hecho efectivamente un tratamiento, y el EIS también trata de comunicarse, mantener comunicación con el equipo de salud mental del progenitor o la Lo progenitora. hacen, lo hacen. El EIS interviene, que es este organismo que está en todos los municipios y es de- gubernamental, no- ¿interviene no siempre en todos los depe- casos? El EIS depende del Poder Judicial. El ETI es gubernamental. Bien. Y está en cada uno de los juzgados departamentales Eso. de familia. Bien, y tiene que intervenir, claro, pero me refiero, claro, depende del gobierno y tiene Depende que del Poder Judicial. del Poder Judicial, sí, y tiene que intervenir siempre, Siempre, sea en sí. casos donde hay recursos para contratar a un abogado y profesionales de forma particular, o sea, una persona más humilde que tiene que recurrir a estos órganos. Siempre tiene que intervenir la ley. Eso es algo muy bueno porque garantiza que esa revinculación. Siempre que los progenitores no opten por una cuestión privada. También hay organismos privados. ¿Ah, sí? Sí, hay muchos profesionales Por ejemplo, profesionales especializados en revinculación familiar. ¿vos tenés algo que ver con eso? Sí, Amiga. mirá, sí, No, obviamente. como psicóloga. Claro. Sí, Y en como, cambio y como hacemos abogado procesos. también hay especialistas en... Son los mismos abogados que hacemos familias. Es Ajá. parte de la especialización. Perfecto. En ese caso, ok. lo que hace el EIS es solicitar un informe de la revinculación a los profesionales que están Exacto. llevando a cabo, ¿sí? Ah, O sea, ok. interviene como supervisando la situación, lo llevan a cabo los profesionales, pero tiene que quedar asentado qué fue lo que pasó y cómo se llevó a cabo el proceso, porque ¿qué pasa? Después puede pasar que muchísimo esfuerzo por parte de todos lados y de repente, ¡pum!, desaparición de problemática de nuevo, y de nuevo todo ese esfuerzo, todo ese trabajo súper cuidado se ve de nuevo en la nada, porque de nuevo tiene que haber una separación, ¿no? Entonces es como, ¿Y a tiene vos que te han haber un tocado informe. casos donde has Sí, tenido que abordar ahora eso? ya no, ahora ya los hacen en cambio directamente, pero a mí me ha tocado varios procesos de revinculación que los he disfrutado, debo decir, porque siempre para ¿Has un tenido niño o una ¿Has niña, visto finales felices? sí, sí, Eso pero quiero preguntarle, su experiencia personal. sí, siempre para O un si hay niño o una niña. reincidencia en ese progenitor que vuelve a mandarse esa macana y hay que volver a separar al niño de ese papá o mamá, eso sí que duele en el alma. A veces pasa, pero digo, es un proceso que si se hace de forma cuidada, es muy satisfactorio para el niño o la niña. O sea, Y vos sí. pensás que hay un vínculo dañado, que se dañó, que hay mucho tiempo de que ese vínculo ha quedado frenado, con un montón de problemas para la autoestima y para la identidad de ese niño o niña, y llegar al punto de poder reencontrarme con mi papá o mi mamá, hacerle todas esas preguntas que me han quedado dando vueltas en la cabecita, ¿no? Que me explique, que me diga que me quiere, ¿no? Que me lleve a tomar un helado, o sea, nunca, o sea,
es muy beneficioso para el niño si el proceso es cuidado y si todos los adultos actuantes actúan de forma responsable, ¿no? ¿Quiénes suelen sonarla más rápido, los adultos o los infantes? Que Sí. ya sé lo que va a contestar. Los adultos. Los adultos, obvio, o sea, estamos hablando de personas que ya son personas adultas, maduras. Los niños y niñas son niños y niñas, o sea, están en un proceso de aprendizaje y no tienen el nivel de madurez para tener noción o conciencia de determinadas cosas, ¿no? A veces se solicita un proceso de revinculación y el Aunque a niño o la veces son más niña maduros que los adultos, y que Sí. salen con unas respuestas que Tienen te mucha más dejan. plasticidad Flexibilidad. los niños, ¿sí? Se acomodan mucho más fácil. Incluso en los procesos normales, sanos de separación, los niños se acomodan con mucha más facilidad que los adultos. Y te sorprende la Sí. manera que a veces te dan lecciones de vida. Totalmente. al punto que a veces me ha tocado una situación, el niño o la niña tiene poder de decisión. O sea, si con todo el sistema cuidado y el niño dice o la niña, no quiero verlo a mi progenitor, Perfecto. eso se tiene que respetar. Bueno, vamos a ir a un corte y le vamos a dejar el chiste a Flores. ¿Haces revinculaciones con exnovios? Vamos a pasar teléfono. Bueno, vamos ya mismo a un corte. No te vayas de impacientes. Pensás de otra manera, elegís en libertad. Sabes lo que sucede, escuchás, sentís, estás. MDZ Radio es tu sitio estudial. MDZ Radio 105.5. MDZ Radio. Lo mejor está por venir. Otro programa que- Te cuento que mi perfume personal es Bad Girl de Sandra Marzán. Yo me pongo un pequeño toquecito a la mañana, luego cuando voy a entrar al trabajo, y me hace sentir segura y siempre estoy oliendo súper bien y muy femenina. Puedes entrar a la página sandramarzan.com.ar para elegir tu fragancia preferida o sumarte como revendedor o revendedora. Estás ahí a un toque de distancia de los aromas más ricos en perfumes personales que vas a encontrar. Pensás de otra manera, elegís en libertad. Sabes lo que sucede, escuchás, sentís, estás. Estamos al aire en Impacientes con Noelia Grumblat, una psicóloga especialista en duelo. Noelia, ¿estás ahí?
Aquí estoy, buenas tardes. Buenas tardes, Noelia. Estoy aquí con Florencia Chófalo, que es nuestra psicóloga columnista, que también, Hola, Flor. bueno, es especialista en varias cosas. ¿En duelo también, Flor? No, no soy especialista. Y con Hola, ¿cómo nuestro estás? abogado Sergio Breiman. Le damos la bienvenida, Noelia. Un gusto, muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, Noelia, nos encantaría que nos cuentes qué podemos recomendarle a las familias, que bueno, ahora está todo el país muy conmovido con lo que pasó con la nieta de Cris Morena, que es un caso muy Sí, conocido, y más una sí, familia que ya ha sido muy golpeada con todo lo que es sí. fue el fallecimiento de su hija. ¿Qué le podemos decir a estas familias? ¿Cómo se hace en un momento tan Uf. doloroso para poder empezar a abordar de a poquito algo de esto? Mira, ojalá tuviera una respuesta, una única respuesta o una respuesta exacta o alguna especie de receta o de palabras que pudieran mermar o paliar tanto dolor. La verdad es que no hay, como te digo, una respuesta única. El duelo, como saben, es un proceso en principio largo, complejo, pero natural y totalmente necesario. E incluye el dolor, como que es ineludible, ¿no? Incluye el dolor. Por eso te digo que no hay como una receta. Me encantaría decir, bueno, te doy este analgésico y que se pase. La verdad es que la forma de transitar el duelo justamente es atravesar el dolor. Por eso digo, no hay manera de esquivarlo. Y este proceso va a implicar eso, ¿no? Un proceso de dolor, un proceso doloroso. ¿Se puede de alguna manera, porque bueno, una cosa es cuando muere un hermano, cuando mueren los Sí. padres, de cierta manera uno es súper doloroso, pero uno de alguna manera puede la psiquis prepararse, sabemos que son cosas que pasan, pero ante la muerte de un hijo o de un nieto, es como, ¿es algo irreparable o se puede de alguna manera? Hay gente que de hecho, y hay casos públicos que uno ve que encontraron algún lugar desde donde seguir viviendo y encontrar Sí. cierta paz, pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Sí, lo que pasa es que cambia el tipo de proceso que se hace, como vos decís, cuando fallece un niño, un hijo, un nieto. Cuando es alguien, en general lo que esperamos es que la muerte respete el ciclo vital. Es como que naturalmente esperamos eso, ¿no? Que la muerte sea respetuosa del ciclo vital y se mueran primero los muy, muy viejitos y así. Y no siempre sucede de esa forma y lamentablemente hay muchísimos casos donde no respeta justamente el ciclo vital. Nos parece que no, que es algo raro, pero realmente sucede. Y pasa eso, ¿no? Nosotros le decimos, son duelos no sincronizados con el ciclo vital. Entonces cambia el orden natural de la vida, cambia esto que estamos esperando que sea de una determinada forma. Todos sabemos que no necesariamente va a ser así, pero es como si esperáramos que así fuera, que se murieran primero los viejitos. Entonces cuando muere un niño, cuando muere un hijo, en este caso un nieto, eh, se lleva consigo esta muerte muchas cosas, ¿no? Suena muy cruel, muy ilógica esta nueva realidad en la que se encuentran estos padres. Quedan en general absolutamente desorientados y todo lo construido pareciera destruirse. Como vos decís, y todos conocemos muchísimos casos de personas, de familias, de padres, madres, abuelos, también que han podido salir adelante, que han podido pararse ahí desde el dolor y construir y encontrarse en nuevos lugares y relacionarse con sus hijos o sus nietos fallecidos desde un lugar diferente. Y han podido seguir y no solamente sobreviviendo, sino que han podido realmente construir una nueva vida hasta, me atrevería a decir la mala palabra, disfrutar o volver a ser felices. Yo sé que suena raro, Sí, qué pero loco, ¿no? Como uno sí. tiene como un reparo, decís, no podés volver, o ves a lo mejor esa mamá, ese Ujú. papá, o algún día relajado disfrutando y decís, ¿cómo hace? ¿Y tiene etapas Sí. el duelo en estos casos así más complejos? Mira, como sabrán, se suele decir que sí. Bueno, por supuesto hay muchísimos estudios que hablan de las etapas del duelo. Yo en lo personal, bueno, en lo profesional en realidad suelo decir que no, que lo que se dan son emociones que van preponderando en un momento o en otro, ¿no? Tenemos por momentos esa tristeza tan profunda, por momentos enojo con la vida, con el médico, con el que manejaba, o en este caso con el que iba a cargo de del otro barco, o con quien estaba a cargo, o con por momentos desesperanza absoluta, por momentos negación, no puede ser que esto esté pasando. Digo, son como emociones que van estando una por encima de la otra en determinados momentos
y los que estamos duelando lo que hacemos es, yo suelo decir, toquetear cada emoción, ¿no? Vamos y toqueteo un poco la tristeza y me quedo ahí y luego me corro y siento por momentos que con esto voy a poder y luego siento otra vez que de esto no voy a salir nunca. Luego se va moviendo como en forma como de péndulo, vamos moviéndonos de una emoción a la otra. Más que etapas, porque las etapas nos da una idea como de algo lineal, Claro. como paso por acá, y después paso por acá, y después paso por acá, y realmente no es tan así el duelo. Cualquiera que haya vivido un duelo nos puede decir que no es tan claro, no es un camino tan lineal. Se mueve el proceso de duelo, ¿no? Y se mueve de formas muy personales. Noé, ¿cómo estás? Te habla Florencia, un gusto. Hola, Flor, igualmente. Noé, mira, esto que estás diciendo es súper importante, o sea, cada uno lo trata, lo vive como puede y como le sale, pero me interesa que pudieras contar por ahí, como vos Sí, dijiste, hay muchas personas que están atravesando por diferentes pérdidas de seres queridos y sí, uno a veces al lado, sí, amigos, compañeros de trabajo, porque la vida sigue, ¿no? O sea, obviamente hay un proceso de duelo, pero yo tengo que ir a trabajar, yo tengo tal que cual. ir a comprar la comida, yo tengo que llevar a Sí, mis hijos a la escuela, entonces ujú, estaría bueno que pudieras comunicar o transmitir por ahí al oyente de qué manera yo como persona acompañante, ¿sí? De mi compañera de trabajo, de mi prima, de mi amiga, puedo aportar, porque uno siempre piensa que tiene algo que decir o hacer para acompañar ese dolor, ¿no? Entonces, más que nada como tirar una puntita, una guía para aquel que acompaña a una persona que está atravesando por tanto sufrimiento y tanto dolor, ¿no? sí. Mira, lo que yo suelo decir es que lo primero que podemos hacer para acompañar a alguien cercano que está procesando un duelo es preguntarle dónde nos necesita. Porque a veces damos por hecho que tenemos que saber, esto que vos estás preguntando tan importante, ¿no? Que tenemos que saber cómo acompañar. Y la verdad es que no sabemos, que no sabemos dónde el otro nos necesita. Yo recién te decía, cada uno lo procesa de la forma que puede. Hay autores que dicen que el duelo es una huella digital, o sea, todos lo hacemos a nuestra manera. Entonces, ¿cómo podemos adivinar si acá no hay un formato fijo? ¿No? ¿Cómo puedo saber si mi amiga necesita que le esté encima, si necesita que me corra, si necesita que todos los días le mande un mensaje o Claro, que no le nadie está mande preparado, ninguno? absolutamente. Exacto, por Rompe eso, todo, es algo tan trágico que tal rompe todo. cual, tal cual. Por eso, ¿cómo adivinar? Entonces, justamente para ser como coherentes con esto que decimos el duelo, cada uno lo transita a su manera, creo que lo primero que podemos hacer por el otro es preguntar. Porque a veces no nos atrevemos, ¿no? ¿Cómo le voy a preguntar? Lo mejor que podemos hacer es preguntarle dónde nos espera, dónde nos necesita. Entonces quizás yo que estoy en proceso de duelo, en lugar de necesitarte a vos que me digas todo el tiempo todo va a estar bien, quizás necesito que busques a mis niños en la escuela, con el ejemplo que dabas antes. O quizás necesito que me ayudes con la comida, pues no me da la cabeza para pensar en qué voy a hacer, porque mis hijos tienen que seguir comiendo. Entonces, si preguntamos, también el otro nos puede orientar, viste que el apoyo social también puede ser de diferentes maneras, ¿no? Y en general tendemos a pensar que nos necesitan desde lo emocional diciendo palabras inteligentes y a veces puede ser que nos necesiten ahí conteniendo las emociones o pudiendo dar consuelo, tranquilidad, pero a veces nos necesitan desde un apoyo más instrumental, desde una ayuda más tangible, como lo que decía recién. Y quizás un compañero de trabajo lo podemos ayudar con una tarea o podemos decirle yo te paso a buscar, no manejes, ¿no? Pero para eso, por eso vuelvo a decir, quizás lo mejor sea preguntar dónde nos necesitan, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, lo que suele hacer es vos avísame lo que necesites, pero eso la persona que está duelando no lo hace. Entonces quizás es poder dar ayudas, ¿no? En esto de ¿querés que te pase a buscar? O en esto mismo, ¿dónde me necesitas hoy? ¿No? Bien, ¿O no? sí, 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 perdón. gracias. Y de ahí también el acompañamiento, me imagino que haces a la persona que está duelando en aprender a comunicar la emoción, ¿no? Estoy enojada o hoy no quiero que me hables o hoy no quiero hacer esto o preferiría que hoy tal cosa, ¿no? Esto del acompañante aprender a preguntar y de la persona Sí, tratar de aprender la dificultad, ¿no? Que eso representa
de comunicar la emoción y lo que necesito en función de eso, Y, ¿no? y poder respetar al otro, porque a veces es como dice Noelia, uno le dice, todo va a estar bien, expresate, llorá. No, uno no necesita tantos tips y consejos, sino esta comunicación que vos decís, Noé, estoy al pie del cañón, ¿hoy en qué? Esto, o voy y lo hago igual, voy, compro frutas y caigo carnes y el coso y me quedo ahí, le hago a los chicos, si tenés más hijos, que Claro, está muy bueno esto que decís, para que y todos si yo estén de te alguna digo, manera al pie del cañón ayudando con eso, porque exacto. preparado de antemano nadie se imagina lo peor. Y aparte de alguien que se le muere, alguien como un hijo, un nieto, ¿qué le vas a decir? Todo va a estar bien, o sea, no estás No, esperando que te digan eso, es como peor, ¿no? no, tal cual. Por eso esto de estar presente, bueno, en tiempo y forma, en cuerpo y alma, para el otro. Y, por ejemplo, esto de, a ver, amiga, si te necesito venir a tomar un mate. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de moda? ¿Hablamos de cómo te sentís? Perdón, lo digo así sarcásticamente, pero o quizás necesita que la distraiga. Quizás necesita que salgamos a caminar y no hablemos de nada. Quizás necesita que profundicemos, que la escuche llorar y no le diga no llores. Porque lo que empieza a pasar, pasado un tiempito, un pequeño tiempito, la familia, los amigos, es, bueno, ya no llores, bueno, pero todo va a estar bien, esto que decías vos, ¿no? Y quizás lo que busca en su entorno es un espacio donde llorar sin juicio, donde quiero estar enojado porque sí, por más que me digan no vale la pena que estés enojado porque no te lo va a devolver, pero yo necesito estar enojado, es lo que puedo hoy. Entonces, tal cual lo que decías, ¿no? Esto de respetar la emoción del otro. Y también tal vez sea necesario en algunos casos buscar ayuda psiquiátrica en caso de de una desolación, porque bueno, es un proceso sumamente duro y a lo mejor tenés que también ser como un equipo de personas profesionales, más allá del vínculo familiar y de amigos y el entorno y lo social y lo... Sí, es importante entender que en principio un proceso de duelo es natural, no tiene por qué ser patológico, digo, no tiene que ver con patología, entonces a veces no hace falta, por ejemplo, consultar al psicólogo o psiquiatra y este proceso natural, cuando las personas lo van haciendo a conciencia, puede ir transitando justamente naturalmente. Pero otras veces necesitamos hacer la consulta, a veces porque necesitamos el acompañamiento de un especialista, porque necesitamos justamente un espacio donde descargar sin juicio, como decía recién, donde sentirme contenido, donde una mirada más objetiva y no la familia que me diga no llores más. Y ahí podemos ver, hay cierta sintomatología que puede ameritar la consulta psiquiátrica, como decías vos, por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, sintomatología física, a veces muy importante, ¿no? Que puede tener que ver con ansiedad o no, tipo taquicardia, problemas en la respiración, digo, hay un montón de sintomatología que puede ameritar la consulta psiquiátrica. En general se inicia por trastornos del sueño o por una angustia demasiado aguda y que perdura en el tiempo. Por supuesto que es natural estar angustiado, no vamos a decir que por eso hay que hacer una consulta psiquiátrica, pero a veces es muy aguda, a veces la persona no puede pensar en nada más, ¿no? Y no puede correrse, aunque vaya pasando su proceso, correrse de esa emoción y no le permite hacer nada más, entonces se ven interrumpidas las actividades de la vida diaria. En esos casos ameritan una consulta psiquiátrica. Noelia, muchísimas gracias por tu participación. Es No, muy valioso lo que decís, lo de las etapas, no la consulta, la pregunta puntual de cómo contener. Te agradecemos. Qué duro debe ser en este caso de Cris Morena, porque es la segunda vez que sucede en una terrible, misma familia una sí. cosa tan terrible como esa. Tan terrible, tan aguda, ¿no? Sí, 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 terrible, sin ningún terrible. tipo de preparación. Y qué importante el trabajo que hacen ustedes en estos casos tan terribles. Noelia, muchísimas gracias No, por por tu favor. aporte. Te mandamos desde Impacientes un gran saludo. Gracias, Noelia, saludos. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, qué tema, ¿no? Pasamos de la revinculación parental a la pérdida de un hijo o de un nieto. Qué dura se puede poner la vida. La vida es dura en general cuando uno va siendo adulto, pero esto es como directamente, no hay parangón para comparar, es como todo lo que veníamos tratando de mejorar, nos quejamos, que no, que sí, que el laburo, que la guita, que no alcanza, que el amor, que el desamor, y ves estos casos así y decís, tengo que valorar la vida hoy. Así es. Mucha gente, perdón, ibas a hablar, No, mucha gente juzgando, ¿no? He leído mucho, Sí, yo consumo mucho eso es una que locura. dónde estaban los padres, o sea, nada, las cosas que uno, la pollerita corta, ¿no? Mm. La nena estaba en un campamento de verano allá en Miami y
no importa dónde estaban los padres, lo que pasó es una tragedia, ¿sí? Y realmente no es el momento, ni sé si hay un momento para ponerse a opinar desde esas cosas, ¿no? Hay que ser muy respetuoso con el dolor de la No, familia. además hay padres que mandan a sus hijos a la colonia de verano en el barrio, hay otros que se van a laburar y los niños van solo a la plaza, o sea, es una tragedia que atraviesa cualquier circunstancia y estrato social. Bueno, estuvimos un impacientes movidito y entre las revinculaciones familiares, como te compartí al principio, parte uno. Durante el mes de agosto vamos a seguir desarrollando estos temas. Podés escribirnos al 2616-736.000 y mandar tus consultas, como hace siempre. Y muchas gracias por estar hoy con Impacientes. Nos vemos mañana jueves. Muchas gracias, Sergio Breiman. De nada. Recupérate del todo. Este fin de Gracias. semana descansá, dormí bien. Vos también, Florcita, nos vemos el lunes. Nos vemos, Y saludos. yo los veo mañana, señores y señoras. Muchas gracias, Maxi de Marco, y muchas gracias, Matías Bruki, en la producción. Besos.